Buenos días con todos, ¿se me escucha? Doctor, buenas tardes. ¿Sí Sí, se me escucha? doctor. Sí, doctor. Sí. Muy bien, jóvenes, hoy día vamos a hablar de antibióticos en pediatría. Eh, Va a disculpar que la clase es un poquito larga, pero mayormente son imágenes, esquemas, y hablar de antibióticos es muy importante, ¿no? Los antibióticos, pues, nos han incrementado la sobrevida eh, de nuestra especie, bueno, también de animales. Sin embargo, se han ido creando problemas, ¿no? Y en las últimas décadas ha habido un incremento de la resistencia antimicrobiana, lo cual está llegando a ser un problema muy importante, porque hay muchos pacientes fallecen por esto, por la multiresistencia bacteriana. Entonces, hablar de antibióticos es muy importante. Vamos a precisar algunos conceptos, vamos a ver qué se está haciendo en el mundo para revertir este problema y finalmente vamos a hacer un repaso de la antibiótico-terapia este, empírica de elección en algunas patologías, en las principales infecciones pediátricas. Bueno, ¿qué significa hacer un uso adecuado de antibióticos? Pues es aquel que permite de una manera eficaz, ¿no? Obtener el mejor resultado clínico posible y hacerlo de una manera segura, es decir, con mínima toxicidad y con el menor impacto posible en la creación de resistencia bacteriana. ¿Esto se basa en qué? En que debemos usar los antimicrobianos solo cuando son necesarios, y seleccionar el fármaco más adecuado en el momento apropiado, inicio temprano cuando es necesario, no esperar que se complique. Usarlo a una dosis demostrada que es efectiva, ¿no? Según los estudios que se han hecho, por la vía de administración recomendada según cada caso, ¿no? Que garantice pues que el antibiótico llegue a concentraciones adecuadas en el foco donde esté la infección y usarlo por el mínimo tiempo que sea necesario, no usarlo demasiado tiempo excesivo. El principal estímulo para que se cree resistencia bacteriana es que el antibiótico se use. Y mientras se use por más tiempo, más resistencia va creando. Mientras se use con más frecuencia, más resistencia va creando. Entonces, hay que usarlo solo cuando es necesario, usar el más apropiado y por el tiempo que sea estrictamente necesario, no prolongarlo demasiado. Este es un pequeño esquema, flujograma, en la cual vemos cómo seleccionar el antibiótico. Primero, usarlo solo si hay una evidencia razonable de infección. Y antes de iniciar el antibiótico, tomar muestras para cultivos. Se inicia un tratamiento empírico. Si ya tenemos el resultado de cultivo, pues el tratamiento va dirigido hacia la sensibilidad del germen, ¿no? Si no, es un tratamiento empírico y de todas maneras hay que reevaluar al paciente en 48 horas. Y en las 48 horas hay que determinar si continuamos con el mismo antibiótico porque tenemos una buena evolución o tenemos un cultivo ya establecido que es quien pensábamos y hay sensibilidad contra este antibiótico, o en todo caso ya está en condiciones de pasar de una vía parenteral a una vía oral, por ejemplo, y en todo caso podemos pasar de un antibiótico de amplio espectro a uno de espectro reducido según el antibiograma, o en todo caso parar el antibiótico porque se descarta que haya tenido una infección. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el inicio de antibióticos no debe demorarse nunca en situaciones de gravedad. Cuando se ha identificado un cuadro clínico de severidad
y hay datos evidentes de infección, el inicio antibiótico tiene que ser pronto, especialmente en caso de shock séptico o sospecha de sepsis, ¿no? O en pacientes que vengan con fiebre y con neutropenia o meningitis. No debes demorar. Tomas tus exámenes, tomas tus cultivos y se inicia el antibiótico de manera precoz. Inclusive, una de las estrategias para sobrevivir a la sepsis es iniciar antibióticos dentro de la primera hora en un paciente en quien se sospecha esté en sepsis severa, shock séptico. Sin embargo, vamos a tener en cuenta que el mal uso de los antibióticos incrementa significativamente los casos de alergias y efectos adversos. Asimismo, incrementa la morbilidad y mortalidad, tanto en la comunidad como en los hospitales. Asimismo, el uso inadecuado puede prolongar la estancia hospitalaria de los pacientes, con todos los costos, tanto para el paciente como para la institución que esto genera, y un uso prolongado, inadecuado o de un amplio espectro demasiado extendido, pues va creando organismos multiresistentes. Asimismo, el uso de los antibióticos pues, puede llevar a cambios en al microbioma intestinal o cutáneo, eh, y lo cual puede traer problemas de salud para el paciente. Y esto es especialmente importante en los niños. El alterar la flora intestinal con el uso muchas veces innecesario de antibióticos puede producir severos alteraciones en la salud del niño, al alterar su flora, y efectos que pueden incluso prolongarse por mucho tiempo o por toda su vida, como predisponer la creación de alergias. Y finalmente, obviamente, un uso inadecuado de antibióticos pues aumenta los gastos en salud. La OMS ha determinado una lista de patógenos prioritarios de investigación para la creación de nuevos antibióticos. Esta lista se ha elaborado en base al alto grado de resistencia de ellos y la alta mortalidad o morbilidad que conlleva. Está a la cabeza, por ejemplo, el Acinetobacter baumannii, las pseudomonas, enterobacterias, que son las causas principales de los fallecimientos por infecciones en UCI, ¿no? Y luego siguen otros que también son de preocupación. Entonces, el problema existe. Ante este problema se ha creado de hace unos años una estrategia mundial que se llama la creación de los programas de uso optimizado de antibióticos en los hospitales, en siglas los PROA. Tal vez ustedes habrán escuchado el PROA del hospital, el PROA de la clínica alguna vez. Si no lo han escuchado, pues lo van a escuchar, porque esto ya está aprobado desde hace 4 años o más por el Ministerio de Salud, y todo hospital debe tener un PROA. ¿Qué es un PROA? Es un equipo multidisciplinario que incluye generalmente a médicos, especialmente infectólogos, al, eh, eh, profesionales de farmacia, de laboratorio y otros médicos de los servicios, de los diferentes servicios del hospital, y que tienen destinado el cuidado del uso de los antimicrobianos, ¿no? Este, así como la vigilancia de los efectos adversos, el consumo, realizan algunas auditorías, diversas estrategias para vigilar que el uso de los antibióticos se dé de una manera bien sustentada y un uso prudente, ¿no? Con el fin, pues, de remitir todos los efectos negativos que hemos detallado en la diapositiva pasada. Estos programas, como le dije, vigilan que la elección de la droga sea la correcta, que tiene que tener un espectro equilibrado, no siempre hay que darle de mayor amplio espectro, la dosis, la vía y la duración tienen que ser adecuada. Asimismo, fomentar que hay un comportamiento adecuado en cuanto a la prescripción y dispensación de los antibióticos. Y todo esto va a redundar en una mejor
resultado en salud de los pacientes. Y no es el principal objetivo, pero obviamente esto también evita gastos innecesarios, disminuye la posibilidad de crear bacterias resistentes. Los efectos del PROA en la resistencia bacteriana se ha demostrado que cuando el PROA es bien aplicado en un hospital, en un país, la resistencia bacteriana va retrocediendo, cosa que no se veía en las últimas décadas. La efectividad de esta estrategia sí ha sido demostrado en varios estudios en los países donde se ha implementado. Principalmente se ha implementado en Estados Unidos, Europa, se ha venido implementando en Latinoamérica. Los abanderados en esta estrategia son eh, Argentina, México, y hay una asociación latinoamericana para apoyar la implementación de diversos países, incluido el Perú. ¿Y cuáles son los beneficios del PROA, como le dije? Mejora los resultados clínicos en los hospitales, el paciente se recupera mejor y con menos efectos adversos, reduce el consumo de medicamentos, reduce los costos hospitalarios, mejora las terapias de profilaxis que se puedan indicar, por ejemplo, la profilaxis postquirúrgica, y reduce este, la mortalidad y falla el tratamiento. Eso es importante. Reduce efectos adversos, por ejemplo, infecciones por Clostridium difficile, ustedes saben, produce colitis pseudomembranosa, infección que puede ser mortal muchas veces, y reduce la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Y eso es muy importante y se ha demostrado, ¿no? Y obviamente reduce también los efectos adversos y las interacciones con otros medicamentos. La OMS ha separado los antibióticos en tres categorías. Un grupo de acceso, en las cuales pues son medicamentos que podemos usar siempre y cuando obviamente estén bien indicados su uso. Son los que tenemos a primera mano que los ven en la lista. Y está en color verde como que puedes pasar, obviamente de una manera bien sustentada. Está en color ámbar medicamentos que tienen que estar como en observación, ¿no? Que habría que usarlos, no, tal vez no como primera línea, ¿no? Pero habría que tener cuidados en su uso, ¿no? Ya que se está generando resistencia o en todo caso eh, eh, son factibles de crearse rápidamente una resistencia. Y los medicamentos de reserva, está en rojo, como que cuidado, no cruces esa línea, si le vas a cruzar, hazlo de una manera bien sustentada, son antibióticos de reserva que están ahí en la línea. Son medicamentos que están tratando de salvar la vida a muchas personas, son el último recurso y hay que guardarlos, usarlos solamente cuando es realmente necesario, no usarlo por si acaso, porque si estos medicamentos se empiezan a usar de manera muy libre y poco imprudente, pues se crea resistencia y luego no va a haber medicamentos para salvar la vida a los pacientes con infecciones multiresistentes. ¿Alguien está? A ver si apaga su... ¿Quién está ahí con su... ¿Ya terminó de taladrar? Parece que sí. Vamos. Muy bien. A ver, a ver. Silenciar todos. Ya está. Los voy a silenciar, disculpen. Continuamos. Ahora, ¿qué se puede hacer para una mejor prescripción? Ya como dijimos,
Hay que usar antibióticos solo cuando esté bien indicado, por el tiempo estrictamente necesario. Seleccionar bien el antibiótico, una dosis correcta, en el intervalo de dosis correcta, por la vía de administración correcta, sin demorarnos en la prescripción cuando es necesario, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de las infecciones del sistema nervioso central, el manejo empírico en estos casos. Vamos a ver que las meningitis bacterianas generalmente son por tres gérmenes en el Perú, son por neumococo, meningococo y por Haemophilus influenzae principalmente. Y en el menor de el neonato o el menor de 3 meses puede ser por Bacillus gram negativos, como Escherichia coli. Aquí vemos un cuadrito en el cual vemos las características del líquido cefalorraquídeo. Nos orienta mucho la etiología de la infección del sistema nervioso central, las características del citoquímico del líquido cefalorraquídeo. En la meningitis bacteriana, pues ustedes saben que hay una pleocitosis importante, a predominio polimorfo nuclear generalmente, con una proteinorraquia generalmente más de 100 y una hipoglucorraquia. Mientras que en la meningitis viral suele haber pleocitosis, pero no muy elevada. Generalmente predomina los monomorfos nucleares, las proteínas se elevan, pero no mucho, generalmente entre 50 a 100 miligramos por decilitro, y no hay hipoglucorraquia. Acá hay otro cuadro que ilustra lo que les he comentado. El antibiótico empírico, cuando uno sospecha de meningitis bacteriana, es vancomicina más ceftriaxona. La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación que es muy activa contra meningococo, así como Haemophilus influenzae tipo B, y también actúa sobre la mayoría de neumococos que produce meningitis. Sin embargo, hay un 18% de neumococo en los cuales las concentraciones de ceftriaxona no son adecuadas en líquido esofagoraquídeo como para inhibir su acción. Y por estos neumococos de resistencia intermedia es que se usa vancomicina, se asocia vancomicina en estos casos, ¿no? El tratamiento empírico inicial es vancomicina más ceftriaxona, puede ser modificado según resultado del cultivo del líquido esofagoraquídeo, el cual suele salir en 3 o 4 días. También podría modificarse con los resultados de la reacción de cadena de polimerasa que se hace en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para detectar los patógenos que producen meningitis. La duración del tratamiento va a depender de la edad, como ven ustedes ahí, y también según la bacteria identificada. Eh, Se indica dexametasona junto con los antibióticos, debido a que la lisis bacteriana condicionada por el antibiótico podría producir mayor inflamación en el paciente de manera transitoria, y esta inflamación puede aumentar la presión intracraneana, y esto disminuye el flujo sanguíneo cerebral y puede incrementar las secuelas y la mortalidad. Por eso que se le da dexametasona por 4 días, ahí está la dosis, ¿no? En los niños con meningitis que se piensa que es bacteriana, ¿no? A excepción de neonatos o posoperados que no se usa la dexametasona. Ahora, la infección del sistema nervioso central más frecuente que vemos actualmente son las encefalitis virales. Las meningitis bacterianas las vemos con menos frecuencia, creo que este es un éxito de la vacunación. Son diversos virus que producen las encefalitis virales. El más frecuente son los enterovirus. Sin embargo, el más severo, el que es el herpes virus tipo 1, ¿no? El diagnóstico de las encefalitis virales, como ven ustedes, es un estado mental alterado, más signos, otros signos como son fiebre, convulsiones, hallazgos neurológicos focales,
pleocitosis cefalorraquídeo, una neuroimagen sugestiva. Esta neuroimagen generalmente es una resonancia, en la tomografía no suele verse nada, o una normalidad en el electroencefalograma, ¿no? Esos son los criterios para sospechar de encefalitis viral. La neuroimagen que ayuda más en estos casos, como le dije, es una resonancia. La tomografía no ayuda tanto porque la tomografía no permite ver el edema de la masa encefálica. Este edema sí es captado bien por la resonancia. Acá vemos, por ejemplo, una imagen de una encefalitis por virus herpes, ¿no? En la cual vemos, pues, una imagen hiperintensa en el lóbulo temporal izquierdo, y así como otra hiperintensidad en la corteza, la sustancia blanca, por el edema, ¿no? Y otros campos similares, menos extenso en el lado derecho. Em, ¿Cómo detectar el virus implicado? Se puede tomar un PCR para virus en líquido cefalorraquídeo. En nuestro medio tiene el nombre de Enterpex. Cuesta alrededor de 500, 800 soles, pero sería mejor tomarle un FilmArray, que es un PCR para tanto para virus como para bacterias, ¿no? Es recomendable, lamentablemente en nuestro medio el costo son como 2.000 soles, pero si los padres pueden pagarlo y muchas veces lo pueden hacer, incluso en mi hospital, que es del Ministerio de Salud, vale la pena, porque el rendimiento de mis cultivos es bien bajo. No sé qué problemas hay en el laboratorio, que casi nunca encuentra bacterias en el líquido ferroquídeo. La terapia empírica en una encefalitis viral es usar aciclovir. El aciclovir, como saben ustedes, solo cubre la infección por herpes simple, pero la infección por herpes simple es la encefalitis más severa, así que vale la pena cubrirlo. Es lo que se hace, hasta, a menos hasta ver resultados del PCR del líquido cefalorraquídeo. Y si hay pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, y no se puede descartar que sea una infección bacteriana, pues dar antibióticos también hasta ver resultados de cultivo o del PCR. Muy bien, vamos a hablar de infecciones respiratorias altas. La infección respiratoria alta más común es la rinofaringitis aguda viral. Ahí ven el resfriado común. ¿Quién no tiene resfriado común? Nosotros tenemos resfriado común cada uno o 2 meses, creo. Ustedes saben que el resfrío común no se da antibióticos, porque los antibióticos no matan virus, aunque se lo des por la vena, aunque le estés dando vancomicina más meropenem, tu resfrío va a continuar igual, ¿no? Sin embargo, se puede dar un antiviral que es el oseltamivir, como ustedes saben. Eso se da cuando tú sospechas de influenza en el paciente. Cuando no es un resfrío cualquiera, sino es una influenza. ¿Y cuándo sospechas de influenza? La influenza es como un resfrío, sí, pero es un resfrío que causa fiebres altas, mucho malestar general, muchas mialgias, mucho dolor de cabeza, escasos signos catarrales, ¿no? Y a veces van con diarrea. En estos casos, si el paciente tiene riesgos para sufrir de influenza severa, pues habría que darle oseltamivir, iniciar lo más pronto posible, además de tomar un PCR de secreción nasofaringea para detectar el virus. Pero se haga o no se haga este examen de PCR de líquido de secreción nasofaringea, si el niño o el paciente es de riesgo de tener influenza severa, habría que dar lo más pronto posible oseltamivir si uno sospecha de influenza. ¿Quiénes están en riesgo de tener una infección por influenza severa? Los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas y aquellos que tienen problemas respiratorios o neurológicos crónicos o alguna inmunosupresión, ¿no? Pacientes asmáticos, epilepsia, enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías, enfermedades renales, inmunológicas, obesidad, clase 3. Muy bien, habíamos dicho que en resfrío común no se debe dar antibióticos, ¿no es cierto?
¿Por qué no se da antibiótico en un resfrío común? Porque ustedes saben que no matan virus y asimismo los antibióticos pues alteran la flora respiratoria de la orofaringe. Entonces predispone a infecciones bacterianas resistentes. Por ejemplo, un niño que está resfriado y le dan amoxicilina, si este niño se complica con una otitis, va a ser una otitis por un germen resistente a amoxicilina. Entonces no lo ayudamos ahí al paciente, lo estamos complicando. Asimismo, los antibióticos alterarían la flora intestinal. Pueden producir, entre otras cosas, diarrea por antibióticos. Se incrementa el costo de la atención. Muchas veces la señora, como ve que frecuentemente cuando está resfriado recetan amoxicilina y ve que la amoxicilina no le hace nada al resfrío, cuando va al médico particular o va a la posta le pide por favor que le dé un medicamento de marca, pensando que el medicamento de marca va a parar su resfrío. Y muchas veces el colega de manera deshonesta le da un medicamento de marca, sin explicarle que no lo necesita y nunca el resfrío va a pasar con un antibiótico. Al resfrío se controla, el cuerpo lo controla mismo, se le da medicamentos analgésicos o antipiréticos según se necesita, se limpia la naricita y uno está atento a las complicaciones. Nada más, o sea, no se da antibiótico. Muy bien. Asimismo, darle medicamentos innecesarios al niño, pues es obligarlo a tomar medicamentos. El niño no quiere tomar medicamentos, el papá le pega, le mete la cuchara con la fuerza, le hace sangrar las encías, escupe, vomita, maldice el niño, patea y todo por un antibiótico que no necesita y le va a ser dañino realmente. El manejo de un resfrío, acá está lo que les comenté. Limpieza de fosas nasales, reposo en casa, evitar exposición al aire frío, un analgésico, un antipirético, según se necesite, en el momento que se necesite, no dejarlo cada 8 horas ni cada 6 horas, solamente en el momento que se necesite. Evitar otros medicamentos que no han demostrado eficacia, como es el Ambroxol, antitusivos y otros. Y explicarle al papá que los resfríos también algunas veces se complica, así que hay que estar atentos a los efectos, a las complicaciones, ¿no? Que mayormente no ocurren, pero pueden ocurrir. Si el resfrío se complica con una otitis media aguda, podría necesitar antibióticos. Ahora lo vamos a ver. Si se complica con una sinusitis bacteriana, sí hay que dar antibióticos, al menos 10 días. Si el resfrío se complica con un croup, por ejemplo, ustedes saben que el croup lo produce el virus para influenza. El virus para influenza, el primer, segundo día produce signos catarrales de un resfrío y luego recién inflama la laringe. Entonces, un resfrío común puede evolucionar a un croup. En esos casos no se da antibiótico, pero sí hay que dar un corticoide, ya sea dexametasona, que es lo ideal, o prednisona. Un resfrío común, especialmente en niños menores de 5 años, puede progresar a una neumonía viral, a una infección de bronquios y bronquiolos, ¿no? Así comienza, por ejemplo, las infecciones por virus y cita respiratoria, por parainfluenza, por influenza, por coronavirus, metaneumovirus, ¿no? Y el tratamiento para una neumonía viral más que todo es soporte. Al paciente se le hospitaliza, si está muy taquipneico, se requiere oxigenoterapia, se le da antipiréticos para la fiebre, se limpia su naricita en posición semisentada, oxígeno, nebulizaciones y nada de antibióticos, salvo que uno sospeche que esa neumonía viral se ha sobreinfectado con bacterias. ¿Cuándo sospechamos que la neumonía viral se ha sobreinfectado con bacterias? Cuando la fiebre reaparece o persiste más allá del quinto día, o hay un empeoramiento luego de haber mejorado, y también aparecen imágenes de compromiso parenquimal en la placa de control. Eso no siempre ocurre alrededor de un 15%, 10% de los hospitalizados, no siempre ocurre. La crisis asmática, ustedes saben que el desencadenante más frecuente de crisis asmática es el resfrío. Ustedes saben que el asma se produce por la inhalación de aeroalérgenos del ambiente, polvo casero, ¿no? Eso causa inflamación crónica.
pero esa inflamación crónica hace crisis si el niño se resfría. Entonces, si es un niño asmático, hoy se resfrió, mañana está tosiendo y pasado mañana está con dificultad respiratoria y no requiere antibiótico. Es muy raro que una crisis asmática requiera antibiótico. Raramente se sobreinfectan por bacterias. Vamos a hablar de la otitis media. Como vimos, suele ser una complicación de un resfrío común. Esos son los criterios según la Academia Americana de Pediatría. Debe haber una otorrea no relacionada con otitis externa, o sea, una otorrea que venga de oído medio, o en todo caso hay un severo o moderado abombamiento de la membrana timpánica, o puede haber un leve abombamiento de la membrana timpánica más otalgia reciente, o eritema intenso. Acá están unas imágenes para que vean cómo es la leve protusión, la moderada protusión y la severa protusión. Generalmente comienza como siendo de una infección viral, pero las bacterias que colonizan la nasofaringe pueden sobreinfectarla. ¿Qué bacterias son? Son el neumococo, Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. Acá vemos las diferencias entre un tímpano normal y una otitis media. Acá le muestro la imagen de un niño que tuve hace unos años que llegó con otorrea. ¿Y cuándo iniciar antibióticos ante un niño que ya tenemos diagnóstico de otitis media? Iniciamos antibióticos generalmente en los niños menores de 2 años. También podemos iniciar en el niño mayor de 2 años que luzcan tóxicos, tengan otalgia persistente, tengan fiebre alta, o tengan otitis bilateral, o tengan otorrea. O en todo caso, es incierto que regresen a un control en 48 horas. Asimismo, habría que darle antibióticos de manera inmediata en casos de inmunosupresión o anomalías cranofaciales. ¿Y en cuándo podría no iniciarse antibiótico y reevaluar en 48 horas? Porque muchos niños en 48 horas mejoran bien y se salvaron de los antibióticos. Eso podría indicarse en quiénes, en niños mayores de 2 años, que no tienen enfermedades previas, que tienen otitis unilateral, con síntomas leves, sin otorrea, y es confiable que los padres regresen en 2 o 3 días a una reevaluación. Y también los padres han comprendido este enfoque de no dar antibiótico y reevaluar. Y han comprendido que esto puede ser un beneficio, ya que no darle un antibiótico va a preservar una flora adecuada, va a liberarlo de efectos adversos y otras cosas. Cuando decidimos usar antibiótico, sigue siendo el tratamiento de elección la amoxicilina. Tiene que usarse a dosis altas. ¿Por qué? Porque en nuestro medio hay un porcentaje significativo de neumococo que tiene resistencia intermedia a las penicilinas. Es decir, este neumococo solamente es controlado por las penicilinas cuando se dan a dosis altas. Entonces, cuando damos a dosis altas, cubrimos el 95% de infecciones neumocócicas. Por eso en nuestro medio damos esto, dosis altas de amoxicilina, a 90. No a 50 como das para faringitis, no, acá das a 90 por kilo. Muy bien. ¿Y qué hacemos si falla el tratamiento o en todo caso no podemos dar amoxicilina por las razones precisadas aquí en esta diapositiva, en el segundo párrafo? Pues se da un paso más adelante, se le da amoxicilina igual a altas dosis, pero junto con ácido clavulánico, porque estamos sospechando que hay gérmenes productores de beta-lactamasas, como cuáles el Haemophilus influenzae y la Moraxella catarrhalis. Otra alternativa es darle cefuroxima, que es una cefalosporina de segunda generación, que podría actuar bien. Y una tercera alternativa, a la cual muy poco recurrimos, es darle ceftriaxona por 1, 2 o 3 días. La ampolla de ceftriaxona duele mucho. He visto, deja adolorido, a veces con mucha dificultad hasta para caminar por un día, así que no se la recomiendo tanto, ¿no? Pero sí es una alternativa.
Y si el paciente no mejora después de 2 cursos de antibióticos, pues habría que derivarlo al otorrinolaringólogo. Se toma un cultivo del líquido de oído medio y se inicia un fármaco de tercera línea. Si el paciente es alérgico a la penicilina, este, según la Academia Americana de Pediatría, habría que darle cefalosporina de segunda o tercera generación. Que no, pero no podrías darle cefalosporina de primera generación, porque las cefalosporinas de primera generación hacen reacción, también hacen alergias. O sea, si un paciente es alérgico a la penicilina, también va a ser alérgico a las cefalosporinas de primera generación. Entonces, no puedes darle primera generación a un paciente alérgico, por ejemplo, una cefalexina, no le puedes dar. Una segunda o tercera, sí, según la Academia Americana de Pediatría. Ahora, ¿qué dice el UpToDate? El UpToDate dice, un momento, dice, si la reacción alérgica ha sido inmediata, como una anafilaxia y severa, ¿no? Como una anafilaxia enfidema o urticaria, o ha sido una reacción tardía grave, como un síndrome Steven-Johnson y otros, no te arriesgas y no le des cefalosporina de segunda o tercera generación. Ten otras opciones, como macrolidos o clindamicina. Sin embargo, estos antibióticos no son tan efectivos contra el neumococo. ¿Qué más? En nuestro medio, hay algunos estudios en los cuales pues, se ha visto que la resistencia del neumococo y del Haemophilus influenzae es baja al cloranfenicol. Entonces, en un paciente alérgico a la penicilina, en la cual tienes que dar tratamiento para otitis o sinusitis o neumonía, estas tres infecciones producidas por neumococo, y es alérgico a la penicilina, le puedes dar cloranfenicol, es una buena opción. Acá lo mismo. Muy bien. ¿Qué más? Habíamos hablado que también un resfrío común se puede complicar con sinusitis bacteriana. Ahí están los senos paranasales. Este, Uno nace con senos etmoidales y maxilares, los demás se van desarrollando pues con la edad. Y la sinusitis bacteriana pues son por las bacterias que están colonizando de manera asintomática en nuestra nasofaringe. Ya lo habíamos dicho en otitis, son neumococo, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y Streptococcus pyogenes, principalmente. También está el Staphylococcus aureus. Entonces, las infecciones de sinusitis son por estos gérmenes. Entonces, verán que el tratamiento es parecido al de la otitis, aunque es por suele ser un poco más prolongado. Hay tres maneras como se presenta la sinusitis. Una es enfermedad persistente, cuando el paciente continúa con signos catarrales por más de 10 días. Otro es empeoramiento clínico, es cuando el paciente comienza con un resfrío y luego la rinorrea, el dolor retronasal va empeorando y hace fiebre después del tercer cuarto día. O en otros casos es inicio severo. De un momento a otro comienza con fiebre alta, rinorrea purulenta. A la forma de inicio severo y a la forma de empeoramiento clínico se debe indicar antibiótico terapia sí o sí. Mientras que a la forma de presentación enfermedad persistente se podría dar antibiótico o en todo caso reevaluarlo en 72 horas para decidir o no el inicio de antibiótico. Y lo mismo que hemos hablado, amoxicilina con ácido clavulánico es de primera línea y hay que reevaluarlo en 72 horas, porque en 72 horas debe haber una mejoría con este antibiótico. Si no hay mejoría, tienes que cambiar de antibiótico. Según
En la Academia Americana de Pediatría, si hay alergia a penicilina, usar cefalorina de segunda o tercera generación. La levofloxacina es una opción, yo creo que viable, se toma una vez al día, se toma por 7 días, 7 a 10 días. Es especialmente útil en adolescentes, en quienes han terminado su crecimiento. La sinusitis bacteriana se puede complicar con una celulitis preorbitaria, como vemos ahí. Y lo más peligroso que las sinusitis, especialmente las etmoiditis, se pueden complicar, es la causa más frecuente de una celulitis orbitaria, la cual es una infección grave. Esta infección de celulitis orbitaria puede hacer perder la vista o inclusive perder la vida al paciente. Esta infección se complica con infecciones intracerebrales o produce una trombosis del seno venoso y puede fallecer el paciente. Acá vemos otro caso. Eh, Muchas veces nos queda la duda si es una celulitis orbitaria o periorbitaria. El examen que nos clarifica es una tomografía de órbita. Cuando hay celulitis orbitaria, vamos a ver protrusión del globo ocular afectado, como ven ustedes ahí, y muchas veces con formaciones de abscesos. Aquí en esta imagen vemos la lámina papirácea, que es esta lámina de hueso muy delgada, que está entre las celdas etmoidales y la órbita. De esta manera es que ingresan las bacterias a la órbita, ¿no? Generalmente un paciente se resfría, el resfrío se complica con sinusitis, esta sinusitis afecta las celdas etmoidales, o sea, hace una etmoiditis, y de acá pasa la bacteria a la órbita y produce la celulitis orbitaria. Es por eso que la causa más frecuente de celulitis orbitaria son las etmoiditis. Acá le muestro la imagen de una niña que tuvimos hospitalizada el año pasado. Acá está su tomografía, fíjense cómo hay un absceso subperióstico. La niña entró a sala de operaciones para liberar el absceso, se le puso cobertura antibiótica. Al inicio le pusieron solamente oxacilina porque pensaron que era periorbitaria, pero luego en la evolución vimos que no. Le tomamos la tomografía, confirmamos que era una celulitis orbitaria. El tratamiento en estos casos es ceftriaxona más clindamicina. Como la niña había comenzado con otalgia, se le dio también clindamicina para cubrir foco dental, pero el tratamiento empírico para una celulitis orbitaria es ceftriaxona más vancomicina. Ojo, tengan cuidado eso, porque si no dan el tratamiento adecuado, la paciente puede morir. Muy bien, aparte del resfrío común está la faringitis aguda, es cuando hay inflamación de orofaringe sin inflamación de la fosa nasal. Acá vemos un niño, por ejemplo, con faringitis. A veces las faringitis son virales, sin signos catarrales, puramente una orofaringe eritematosa, sin supuración, ¿no? Cuando son bacterianas las faringitis, el germen más frecuente es el Streptococcus pyogenes. Acá vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo una faringe inflamada, pero sin supuraciones ni vesículas, es una faringitis viral. Una influenza puede ser acá, un rinovirus, parainfluenza, coronavirus. Y acá vemos una faringitis supurada, ¿no? Vemos cómo las criptas amigdalianas están con exudado purulento. Esta es una faringitis supurada. La faringitis supurada mayormente son bacterianas, son estreptocócicas. Y creo que todavía son válidos los criterios de Centor, ¿no? Dicen, eh, son 4 criterios que orientan una faringitis estreptocócica, que haya una fiebre más de 38 grados, que haya una inflamación amigdaliana con exudado, que haya una adenitis cervical anterior dolorosa y que ausencia de tos. Yo a estos criterios le agregaría ausencia de rinorrea también.
creo que sería aún más preciso. Mientras más de estos criterios cumpla, este, más se aproxima a una faringitis bacteriana. Acá vemos otras imágenes. Ustedes saben que el Streptococcus pyogenes produce una toxina eritodérmica. Esta produce escarlatina. La escarlatina es un exantema micropapular difuso que afecta, comienza en cara, cuello y tronco. En la cara respeta el área alrededor de nariz y boca, lo que le llaman el triángulo de Filatop. Puede producir lengua frambuesada y en los pliegues cutáneos unas líneas eritematosas que son las líneas de Pastia. Como ven ahí. La escarlatina, bueno, es transitoria, generalmente no se complica. Es un dato que te dice, ojo, esta infección es por Streptococcus pyogenes. Entonces, basta darle una amoxicilina y va a revertir junto con la infección. Ahora, hay dos virus que también producen faringitis supurada, que son el Epstein-Barr virus y el citomegalovirus. Y estos, pues, pueden producir también un síndrome que es el síndrome mononucleósico, que se caracteriza también por presentar hepatoesplenomegalia y exantema. Entonces, en un paciente con faringitis supurada, examine también hígado y vaso. Si encuentran hígado o vaso grande, pues pídele un hemograma eh, para ver si hay datos compatibles con una linfomonocitosis, ¿no? Y en ese caso, pues se trata con soporte sin antibióticos. El tratamiento para la faringitis estreptocócica de elección, ustedes van a ver que es penicilina B, que es pastillas o jarabe. Eso dice la mayoría de información, pero no está disponible. Lo que está fácilmente disponible en cualquier punto del Perú es amoxicilina. Y la amoxicilina a una dosis normal de 50 miligramos kilo día. No tienes que usar dosis altas. Saben que una faringitis bacteriana puede complicarse pues con enfermedades autoinmunes postinfecciosas, como son la fiebre reumática y la glomerulonefritis postestreptocócica. La fiebre reumática se ha vuelto rara. En 20 y 30 años de pediatra no la he visto, pero la glomerulonefritis postestreptocócica que produce el síndrome nefrítico la he visto cantidad de veces. Una faringitis supurada también puede complicarse con abscesos. Puede producir un absceso o flemón o celulitis paratonsiliar o periamigdaliano, o también un absceso o flemón retrofaringio. Acá vemos imágenes, por ejemplo, de una celulitis o flemón retrofaringio. En estos casos, el arco del paladar cae, protuye. Esta inflamación hace que el niño tenga mucho dolor para abrir la boca, porque esta inflamación está próxima a la articulación temporomaxilar. Entonces produce trismos y el niño babea, le dificulta hasta pasar la saliva. Entonces, si tienen un paciente con dolor de garganta y no puede abrir la boca o tiene mucho dolor para pasar alimentos, examinen orofaringe y si tienen estos hallazgos, tienen que pedir una tomografía urgente para verificar que es un absceso o flemón periamidaliano. Estos pacientes se hospitalizan, eh, se le, los antibióticos que se usan generalmente es ceftriaxona más clindamicina, y si en la tomografía se detecta abscesos mayores a 2 centímetros, generalmente entra a sala de operaciones para drenaje. Otra faringitis que se ve con cierta frecuencia es la herpangina. La herpangina es una faringitis vesicular producida por el virus Coxsackie del grupo A. El paciente generalmente es un paciente que viene con fiebre, con babeo, porque tiene dificultad para pasar incluso la saliva, y se ve en el paladar blando, pilares, úvula, paladar blando, se ven vesículas y también áreas circulares
como aftas, ¿no? Que son las vesículas ya denudadas. No hay antibiótico ni tratamiento antiviral que se le da, el tratamiento es más que todo soporte. Dieta líquida, analgésicos, antipiréticos, y el paciente mejora mucho después del tercer, cuarto día. No, es aparatoso. Muchas veces el médico, el pediatra, el médico inexperto, por lo aparatoso, por la fiebre alta, le decide dar antibióticos a ciegas y no le va a ayudar. Este, las bacterias no producen vesículas en paladar. Esto lo hace un virus que es el virus Coxsackie. Y ahí paciencia, nomás esperar, estar atento a que no tenga síntomas de encefalitis viral, porque el Coxsackie puede producir encefalitis viral, ¿no? Otro virus que produce lesiones vesiculares en mucosa oral es el herpes virus tipo 1, produciendo la gingivoestomatitis herpética. En estos casos, las vesículas no se limitan al paladar blando, sino que afectan también lengua y la parte anterior de la boca, incluso la piel de los labios. La prima infección por herpes virus tipo 1 es así de severa, puede ser así de severa. Y en estos casos se inicia lo más pronto posible aciclovir. Aquí sí se da aciclovir. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? Creo que no, pues. Muy bien, continuamos entonces. En cuanto a infecciones respiratorias bajas, hablemos de neumonías. Eh, la neumonía considero que está mejor definida como la inflamación infecciosa de estructuras pulmonares, ya sea bronquios, bronquiolos o alveolos. Acá hay tres tipos de neumonías, eh, los tipos principales. Está la neumonía bacteriana típica, ¿no? Aquella que produce un compromiso parenquimal focal localizado, como vemos en la imagen, aquí afectando el lóbulo superior derecho. Es producida principalmente por el neumococo. También puede producirla en pacientes no vacunados por Haemophilus influenzae tipo B. Eh, También otro germen importante es Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Luego, la neumonía más frecuente en el neumonía bacteriana y eh, más frecuente en el escolar y en el adolescente son las neumonías bacterianas atípicas. Estas son producidas principalmente por clamidia, este, por Mycoplasma pneumonia y por clamidia neumonía en escolares y adolescentes. Y en lactantes, menores de 3 meses, puede ser producida por la clamidia trachomatis, que la adquiere el lactante en el canal del parto. Estas bacterias atípicas producen inflamación bronquial y bronquiolar difusa. Entonces van a producir un cuadro de síndrome obstructivo bronquial. Y producen algunos infiltrados lineales, intersticiales, en la radiografía, a veces con atrapamiento aéreo. La neumonía más frecuente en el menor de 5 años es la neumonía viral. Los virus primero producen signos catarrales, una rinofaringitis aguda, y luego al tercer, cuarto día produce inflamación bronquial y produce un cuadro de obstrucción bronquial. Son diversos virus que lo producen. Lo más frecuente está el virus sincitial respiratorio, los virus influenza, parainfluenza, metaneumovirus, adenovirus, coronavirus, incluso el mismo rinovirus puede producir neumonía viral. La, y recuerden que la primera neumonía viral en el menor de 2 años le decimos bronquiolitis, pero igual es una neumonía viral. Muy bien. También se puede dividir entre neumonía adquirida en la comunidad y neumonía intrahospitalaria.
se considera intrahospitalaria cuando la neumonía se desarrolla después de las 48 horas de haber estado en el hospital. Acá algunas imágenes. Acá vemos una neumonía bacteriana típica del lobo superior derecho. Vemos cómo el parénquima aquí está consolidado, el borde inferior es convexo, protuye, porque el parénquima aquí está lleno de exudado. Días después desaparece la infección con un tratamiento adecuado. Acá vemos otro caso, este es un caso del hospital, una neumonía del lóbulo medio. El lóbulo medio está delante del corazón, por eso borra la velocidad cardíaca en este nivel. Y acá vemos un despegamiento de la pleura, porque hay un derrame pleural laminar. En el lateral vemos el lóbulo medio ensanchado, ¿no? Con su borde inferior convexo por la neumonía, ¿no? La neumonía puede inflamar la pleura a un punto de producir un derrame pleural. En esos casos se ve lo que le llaman la línea de Damazón, ¿no? Como en estos casos. Acá un derrame ya moderado. Cuando derrame es moderado severo puede desplazar el corazón hacia el lado contralateral, como vemos acá. Esta es otra imagen de un paciente con una neumonía bacteriana típica que está complicada con cavitaciones, que son estas cavitaciones de paredes delgadas, a veces con niveles hidroaéreos, se llaman neumatoceles. Cuando hay neumatoceles hay que pensar en estafilococcus aureus, ¿ya? Es una lesión clásica del estafilococcus aureus, de la neumonía estafilocócica. Este paciente también tiene empiema, ¿no? Por eso está borrado el seno costodiafragmático acá. Esta es una imagen de una adolescente con una neumonía bacteriana típica por Mycoplasma pneumonia, ¿no? En la cual vemos infiltrados lesiones lineales que bajan del hilio hacia las bases. Este es un paciente con bronquiolitis aguda, como ustedes saben, es la primera neumonía viral. Acá se ve un aumento de la trama broncovascular y signos de atrapamiento aéreo, ¿no? Ustedes saben que el bronquio se inflama más, se cierra más en expiración, porque durante la expiración la presión intratorácica positiva cierra más el bronquio, entonces se produce un efecto de válvula. Y por eso el niño hace atrapamiento aéreo. Los signos de atrapamiento aéreo acá son la radiolucidez periférica, horizontalización de las costillas, descenso de diafragmas. En la lateral se ve una radiolucidez importante retroesternal. Ahora, una neumonía viral puede complicarse. La complicación más frecuente de una neumonía viral es una atelectasia. Y dentro de las atelectasias, la atelectasia más frecuente en pediatría o en neumonía viral es la atelectasia del lóbulo medio. Como les había mencionado, el lóbulo medio está delante del corazón. Aquí está borrando, cuando se afecta, borra la silueta cardíaca. El lóbulo medio está por debajo de la cesura horizontal. Aquí le está jalando para abajo, ¿no? Y rápidamente, cuestión de horas o días, desaparece la atelectasia. Ese es un caso interesante que tuvimos el año pasado. Es un niño con neumonía viral que se complicó y tuvo dos complicaciones. Tuvo una sobreinfección bacteriana del lóbulo inferior izquierdo. Acá vemos cómo la neumonía ha borrado el diafragma izquierdo y ustedes verán cuando les envíe la diapositiva, ven cómo hay broncograma, ¿no? Y en la lateral ven cómo el diafragma izquierdo también está borrado, el triángulo posterior que debería ser radiolúcido, como a nivel retroesternal, aquí no está radiolúcido, está borrado, borrando la columna por el compromiso parenquimal, la neumonía bacteriana que se ha agregado a la neumonía viral, ¿no? En el lóbulo inferior del lado izquierdo. Pero también tiene otra complicación, que es una telectasia del lóbulo medio. Acá hay una radiopacidad que borra el corazón. Y esta imagen que baja acá no es el corazón, sino es un broncograma es el bronquio, no es el borde cardíaco. En el lateral vemos cómo el lóbulo medio ha perdido volumen, ¿no?
Esto de acá es la cisura horizontal, que debería estar acá y ha bajado. Ha bajado porque se ha atelectasiado el lóbulo medio. O sea, acá tiene dos complicaciones: atelectasia del lóbulo medio y neumonía del lóbulo inferior izquierdo. ¿Qué antibióticos usamos para neumonía? Ahí está. Va a depender de qué microbios estamos pensando que la producen, y eso depende mucho de la edad. Ahí están las coberturas que se le puede dar. Y en caso de neumonía severa, neumonía intrahospitalaria, neumonía aspirativa o neumonía bacteriana típica, el antibiótico cambia, ¿no? Si la neumonía es severa, se prefiere dar una cefalosporina de tercera generación, este, que cubre casi todos los neumococos, más clindamicina o oxacilina, que cubre Staphylococcus aureus, ¿no? Y si es una neumonía intrahospitalaria, pues son gérmenes resistentes, generalmente el cobertura es vancomicina más meropenem. Y cuando es neumonía aspirativa, se le agrega clindamicina también por los gérmenes anaerobios que se suman. Y cuando son neumonías bacterianas atípicas, el manejo es con macrólidos, como ven ustedes ahí. El macrólido de elección es la citromicina. La citromicina es fácil de dar, es una vez al día y solo vende por 5 días. Acá están las dosis de los antibióticos. Nótese que en la ampicilina, eh, las dosis altas que se usan para neumonía, ¿no? Es eh, neumocócica, son de 300 a 400 miligramos kilo día, ¿no? Ya les había hablado por qué se usa dosis altas cuando pensamos en infección neumocócica, ¿no? Porque un 15% de los neumococos que producen neumonías en nuestro país tienen resistencia intermedia a la penicilina. Muy bien, acá están las dosis. Lo mismo acá. Diferentes dosis y unos comentarios aparte que he resumido para ustedes. Muy bien, ya estamos acabando. Estarán con dolor de cabeza ya. Vamos a hablar rápidamente de infecciones urinarias. Ustedes saben que se considera una infección urinaria baja cuando hay una uretritis o una cistitis. En esos casos hay síntomas miccionales principalmente. No hay fiebre, ni dolor lumbar, ni vómitos. Y ya cuando esta cistitis, la infección sigue ascendiendo y asciende hacia los riñones, ya produce una pielonefritis. Y cuando hay pielonefritis, aparte de los síntomas urinarios bajos, pues se suma la fiebre, la hiporexia, malestar general, dolor lumbar. Es más frecuente en mujeres, se piensa que es por la uretra corta, y mayormente, como les dije, se produce de manera ascendente, ¿no? Excepto en la etapa neonatal, que puede ser vía sanguínea. Principalmente por Escherichia coli, también por otros gran negativos. El tratamiento debe cubrir cobertura adecuada para Escherichia coli. Hay que tener en cuenta los patrones de resistencia locales. Acá hay un estudio hecho hace unos años en la cual vemos que la resistencia en nuestro medio para, para la micacina fue muy baja. Eso también lo estoy viendo actualmente. Prácticamente no hay resistencia a la micacina de los pacientes que hospitalizo con pielonefritis. Con la gentamicina se eleva un poquito más. Prefiero usar amicacina. Luego, ceftriaxona es una alternativa para el tratamiento de pielonefritis en pacientes hospitalizados, pero la resistencia aumenta un poco más, ¿no? Lo que sí no uso es ampicilina, obviamente, no uso cotrimazol, ¿no? Amoxicilina con ácido clavulánico no funciona la mitad de las veces, tampoco lo recomiendo. Eh, Cuando hospitalizamos a un paciente con pielonefritis, realmente le damos amicacina o ceftriaxona y hasta ver urocultivo, que sale en 3 días, ¿no? Un dato resaltante acá es que la nitrofurantoína es uno de los gérmenes, una de las antibióticos que hay menos resistencia. Pero ojo que la nitrofurantoína no la puedes usar en pielonefritis, porque no llega bien a parénquima renal ni tiene buenas concentraciones en sangre.
Sin embargo, la nitrofurantoína es un buen fármaco para manejar cistitis, cuando aún no se ha complicado con pielonefritis. Acá hay otro estudio, igualmente muestra la evolución de la resistencia antimicrobiana, son estudios peruanos locales. Amicacina sigue manteniendo una sensibilidad adecuada, como ven ustedes ahí. Este es el informe de mapa de antimicrobianos de mi hospital, en la cual vemos que la resistencia a la amicacina es solo de un 3%. Ven ustedes ahí, es importante. Para gente así es un poquito más alta. Para ciprofloxacina, fíjese, la resistencia es alta, no podría ser un buen fármaco. Para la nitrofurantoína es muy baja, buen fármaco para cistitis. Y la ceftriaxona, resistencia 34%, o sea, hay resistencia. Si el paciente está delicado, está más, se va a hospitalizar por pielonefritis y está muy afectado, es mejor darle por amicacina, que tienes una menor posibilidad de fracaso terapéutico. Muy bien, esto es lo que ya les mencioné. Lo mismo que les acabo de mencionar también. Sobre infecciones digestivas, eh, clínicamente podemos orientarnos a si es una diarrea por virus o por bacterias. La diarrea viral suele ser una diarrea acuosa, como agua, con poco moco o sin moco, nunca sangre. Se relaciona con muchos vómitos, especialmente, incluso el vómito puede preceder a la diarrea. En esos casos, obviamente, no se dan antibióticos. Tampoco recomiendo probióticos ni resecadrotilo. El tratamiento más importante es darle suero o que se riate bien. Y la infección intestinal bacteriana generalmente es una diarrea semilíquida. Es una diarrea inflamatoria, suele tener mucho moco, a veces hay sangre macroscópica, pueden hacer fiebres altas o no, y puede vomita especialmente en relación con las fiebres. Y el antibiótico bioral que estamos usando más frecuentemente aquí es la citromicina, que cubre Shigella y Campylobacter, que son los gérmenes más implicados. Otra buena opción podría ser furazolidona. Y en niños que pasan pastillas, podría ser ciprofloxacina, ¿no? Y cuando hospitalizamos a los niños con infección intestinal bacteriana, pues generalmente usamos o bien ceftriaxona o bien ciprofloxacina. Acá está sobre Shigella, el mapa de resistencia. Vemos que la resistencia a la ceftriaxona prácticamente no hay, y la resistencia a la ciprofloxacina ya se lee un poco. Acá verán que resistencia de la Shigella a la amicacina también es cero, pero amica no llega a tubo digestivo, así que no es una buena opción. Asimismo, acá hay otro cuadro sobre lo que le estaba comentando. Para Shigella, el tratamiento de elección es acitromicina bioral, si el tratamiento requiere solamente ser bioral, y vía parenteral ceftriaxona. Tratamiento de elección para Campylobacter, acitromicina bioral, y parenteral podría ser también una ceftriaxona. Ahora, no todo paciente con diarrea que se sospeche que es bacteriana hay que darle antibiótico, ¿no? A quienes sería importante darle antibiótico si hay sangre macroscópica en heces, por ejemplo, una disentería. Si es un cuadro severo, por ejemplo, tiene fiebres altas, luce tóxico, o requiere rehidratación endovenosa. Si tiene algún tipo de inmunosupresión, como por ejemplo está desnutrido o toma corticoides,
O en todo caso, podría considerarse también cuando los cuidadores podrían no entender los signos de alarma de las complicaciones o en quienes no se confía que vuelvan a solicitar atención oportuna ante la detección de un signo de empeoramiento. Muy bien, estamos acabando. En infecciones de piel, principalmente vamos a ver Staphylococcus aureus. Acá tenemos un niño, por ejemplo, con una celulitis de pierna por una picadura de insecto sobreinfectada. Le picó un insecto, le picaba, se rascó, se hizo costra, se fue sacando la costra, sacó la costra, se metió el Staphylococcus aureus, produjo una celulitis. Acá tengo una niña con varicela. Bueno, ahora ya poco da varicela gracias a la vacunación, pero antes varicela daba frecuentemente. Y la varicela, muchas veces se complicaba con celulitis, como vemos acá, ¿no? Una celulitis de cuello, una varicela sobreinfectada. Acá, a veces en las lesiones de varicela aparecían ampollas con costras melicéricas, es lo que se llama, es una varicela complicada con pétigo, es una varicela llamada bulosa o ampollosa. Lo mismo acá, una varicela bulosa o ampollosa. Estos niños venían con fiebre alta, los hospitalizamos generalmente con oxacilina endovenosa y van bien con eso. Lo mismo, fíjense, a veces se ponen grandes ampollas de vesículas. ¿Por qué se forman ampollas con el Staphylococcus aureus? Porque el Staphylococcus aureus tiene una toxina epidermolítica. Lo mismo acá, una celulitis por una varicela complicada, una niña también con celulitis preorbitaria por varicela, complicada. Eh, eh, ya casi no vemos varicela, como le digo, gracias a la vacunación, pero lo que sí seguimos viendo que hay niños que se hospitalizan por prurigo sobreinfectado. Supongo que en su clase de afecciones de piel han estudiado el prurigo infantil. El prurigo infantil es la afección atópica cutánea más frecuente en pediatría, tremendamente frecuente. Luego de la picadura de algún insecto, especialmente pulga o zancudo, brotan en las piernas y abdomen y región lumbar lesiones eritematosas redondeadas con pequeñas pápulas, vesícula central, el niño se rasca, se hace una herida y por ahí ingresa el Staphylococcus aureus y produce celulitis, como en este caso que ven ustedes ahí. Hace unos 5 años se publicó los criterios de Melbourne para definir la necesidad de antibióticos endovenosos para infecciones de piel. ¿Pueden usar estos criterios? No. Que un niño requiera antibióticos endovenosos significa que hay que hospitalizarlo. Entonces ahí vemos el área. Se considera que la palma de la mano representa el 1% del área cutánea del niño. Entonces, si la lesión es más grande que la mano del niño, pues tiene un punto. Si tiene fiebre, por ejemplo, o malestar general o vómitos, síntomas sistémicos, tiene un punto más. Si hay edema, tiene 1 o 2 puntos. Si afecta párpados, tiene un punto más. Si el dolor es leve o moderado, tiene 1 o 2 puntos. Un puntaje mayor o igual a 4 indica hospitalización. Nosotros generalmente hospitalizamos las celulitis que producen fiebre o que son más grandes que la mano del niño. Generalmente es así. Si no, tratamiento bioral, pues. Acá están las dosis de antibióticos biorales. Los antibióticos para infecciones de piel tienen que cubrir Staphylococcus aureus, principalmente. Y también Streptococcus que son las dos bacterias mayormente implicadas. Tenemos acá la bioral, dicloxacilina, cefalexina, clindamicina, cotrimazole. La dicloxacilina, eh, no la recomendamos mucho porque el sabor es horrible, el jarabe. Generalmente estamos usando actualmente más que todo cefalexina. Entonces, la dicloxacilina también tiene el problema de que se tiene que dar alejado de alimentos y cada 6 horas, que es un problema también. Es más fácil darle cefalexina que se da 3 veces al día con o sin alimentos y que tiene un sabor más, más agradable, ¿no?
problema con la clindamicina es que no hay jarabe, solo cápsulas. El problema con cotrimoxazol es que solo cubre estafilococos aureus, pero no cubre Streptococcus pyogenes. Entonces, cuando uses cotrimoxazol, tienes que usarlo junto con amoxicilina. Y por vía endovenosa, tenemos acá la oxacilina, que es generalmente lo que usamos. También usamos cefazolina, que es una cefalosporina de primera generación. Clindamicina es una buena opción, especialmente si son lesiones que forman abscesos o en una celulitis odontogénica o una infección osteoarticular. En esos casos la clindamicina es mejor. Vancomicina solamente cuando hay resistencia a los fármacos anteriores. Y los otros medicamentos generalmente no los usamos. Cotrimoxazol endovenoso no es fácilmente disponible, Lisonid tampoco. Lo demás casi, bueno, nunca lo hemos usado, no hemos tenido necesidad. En el Perú, prácticamente todos los estafilococos aureus son sensibles a vancomicina. No pasamos más allá de vancomicina. Este es un reporte de mi hospital, en la cual vemos el cuarto germen más aislado ha sido Staphylococcus aureus, incluso en pediatría. En neonatología, el tercer fármaco aislado y la sensibilidad. Del servicio de emergencia, y podría extrapolarlo tal vez de manera imprecisa a la comunidad. El Staphylococcus aureus de la comunidad donde atiendo tiene un 20% de resistencia a clindamicina y un 20% de resistencia a oxacilina. En UCI, la resistencia aumenta un 50% porque acá ya hay estafilos intrahospitalarios. Entonces, para UCI, infecciones intrahospitalarias que se sospecha Staphylococcus aureus, pues tienes que usar, no hay otra que vancomicina, ¿no? Que no hay resistencia. Las infecciones osteoarticulares, acá tengo un niño con artritis séptica, por ejemplo. La artritis séptica es una infección severa en la cual puse un intenso dolor de la articulación y fiebre alta. El niño parece tóxico. Si le llega a un niño con un dolor articular intenso y fiebre, piensen en artritis séptica hasta demostrar lo contrario. Piden un hemograma, un PCR y hagan una ecografía de la articulación. Si detectan derrame articular en la ecografía, hay que pulsar y examinar. Tiene que verlo el traumatólogo y iniciar antibióticos lo más pronto posible. Generalmente iniciamos nosotros vancomicina más oxacilina, ¿no? Disculpe, clindamicina más oxacilina. Clindamicina, ¿por qué? Porque llega mejor a hueso y articulación que la oxacilina. Y la vancomicina, ¿por qué? Porque tengo un 20% de resistencia en la comunidad a clindamicina. Ese 20% lo cubro con la vancomicina. Si el paciente empeora, puede ser sepsis, shock séptico, o puede ser osteomelitis o dañar severamente la articulación. Como no puedo arriesgarme a eso, generalmente la cobertura que yo recomiendo en mi hospital y la hacemos es esa: clindamicina más vancomicina en estas infecciones que son severas. Acá tenemos algunas imágenes. Acá está un cuadro del UpToDate al respecto sobre los genes más implicados. El Staphylococcus aureus es el germen más frecuente en toda la edad pediátrica. Sin embargo, en el menor de 3 años hay un fármaco, hay una bacteria importante que es la Klebsiella kingae. La Klebsiella kingae no responde a clindamicina ni vancomicina, pero responde a cefalosporinas. Si es menor de 3 años, podría ser un fármaco antistafilocócico más una cefalosporina de tercera generación. En todo caso, dale cefazolina. La cefazolina, una cefalosporina de primera generación que cubre Klebsiella kingae y Staphylococcus aureus. Podría ser una mejor opción. Muy bien. Este es otro cuadro up to date. Se lo dejo para que lo revisen mejor. Y muchas gracias por su atención. Disculpen lo prolongado. Ha sido con la intención de darle un repaso, ya que están terminando pediatría. ¿Alguna pregunta para terminar? ¿No hay preguntas?
Buenas tardes, doctor. Disculpe. ¿Cree que podría compartirnos su PPT, por favor? Sí, ahorita se los envío. Muy bien, jóvenes. Gracias por Gracias, su doctor. atención. Disculpen por el dolor de cabeza. Nos vemos. Hola, doctor, gracias. Chao. Gracias, doctor.